Hoy vamos a meternos de lleno en una perspectiva que la verdad desafía mucho de lo que creemos saber sobre los osos polares. Vamos a desgranar el informe de 2019 de la zoóloga Susan J. Crockford para entender sus argumentos, sus datos y, en definitiva, por qué presenta una visión tan diferente. Y lo haremos de forma clara y directa. Y ojo, porque el informe arranca con una afirmación que te deja pensando. La idea es esta. El problema no es que no haya hielo, sino que ahora mismo hay demasiados osos. Esta frase, que choca de frente con la narrativa habitual, es el punto de partida de todo el análisis que vamos a ver. A ver, todos tenemos en la cabeza la imagen del oso polar, ¿no? Es como el póster oficial de las especies amenazadas por el cambio climático. Una imagen potente que conocemos de sobra. Pero, ¿y si la realidad actual fuera otra? Este informe lo que hace es plantear una perspectiva que choca directamente con esa idea. Vamos a explorar esa paradoja. Bueno, y el informe suelta una cifra que llama la atención. Unos 29.500 osos polares en todo el mundo. ¿Y por qué es importante este número? Pues porque es bastante más alto que la estimación oficial de la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y claro, aquí es donde uno empieza a preguntarse, ¿cómo puede ser? Vale, entonces, ¿de dónde sale este número más alto? Pues la clave, según el informe, está en las fechas. La evaluación de la UICN es de 2015 y, lógicamente, usó datos hasta ese año. Lo que argumenta Crockford es que si añadimos los estudios que se han hecho después de 2015, esos nuevos recuentos elevan la estimación global hasta esa cifra de casi 30.000. Pero bueno, la guerra de cifras es solo la punta del iceberg. El argumento central del informe, lo gordo de verdad, se basa en una distinción que es fundamental. Una cosa es el estado real de una especie a día de hoy y otra muy, muy distinta es su futuro proyectado. Y esa diferencia lo es todo en este debate. A ver, para pillar bien el argumento hay que entender qué significa exactamente vulnerable para la UICN. Este estatus no se asigna porque una población ya haya bajado, sino porque se proyecta que va a disminuir un 30% o más en el futuro. La palabra clave aquí, como señala el informe, es esa, proyecta. Se basa en modelos, en predicciones, no en una observación del presente. Y aquí, justo aquí, está el meollo de la cuestión. El informe sostiene que, si mirásemos solo los datos observados hoy en día, el oso polar estaría en la categoría de preocupación menor. En cambio, el estatus oficial de vulnerable viene de modelos por ordenador que intentan predecir qué pasará con el hielo marino y, por lo tanto, qué les pasará a los osos. Es básicamente una batalla entre lo que se ve y lo que se predice que se verá. Y ojo, que hay un detalle que es clave para entender todo esto. El informe destaca que el oso polar fue la primera especie que se clasificó de esta forma, basándose en amenazas futuras sacadas de modelos. Esto explicaría esa paradoja de la que hablábamos. Como una especie que, según esta fuente, está prosperando hoy, puede estar en la lista oficial de especies en riesgo. Al final, todo se reduce a una cosa: ¿cómo se mide el riesgo? Y llegamos al que es probablemente el dato más potente de todo el informe. Fijaos, una predicción de 2007 que asumía una pérdida de hielo muy fuerte proyectaba que para mediados de siglo quedarían menos de 10.000 osos. Sin embargo, la estimación del informe en 2019 es de casi 30.000. La cosa es que, aunque el hielo de verano sí que bajó como se predecía, el apocalipsis de los osos pues simplemente no llegó. Claro, si el colapso de la población no ha pasado, a pesar de que hay menos hielo, la pregunta cae por su propio peso. ¿Es la relación entre el hielo de verano y la supervivencia de los osos tan directa como pensamos? El informe argumenta que en realidad es bastante más complicado. Vamos a ver. Primero lo primero, los datos que nadie discute. Desde el año 79, los satélites nos dicen claramente que la cantidad de hielo en verano está disminuyendo. Hubo una caída muy bestia en 2007 y desde entonces los niveles se han mantenido más bajos que la media histórica. Este es el punto de partida y en esto hay consenso. La lógica parece aplastante, ¿no? Menos hielo en verano, menos plataforma para cazar, menos osos. Fin. Pues no tan rápido. El informe argumenta que la realidad sobre el terreno cuenta una historia con muchos más matices, y lo hace fijándose en lo que pasa en zonas muy concretas. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. El informe saca a la luz ejemplos que la verdad rompen un poco el esquema. En el mar de Barents, que ha perdido una cantidad de hielo brutal, la población de osos no solo no ha bajado, sino que ha crecido. En el sur del mar de Beaufort, los problemas para los osos no vinieron por la falta de hielo, sino justo por lo contrario, por un hielo de primera demasiado grueso que dificultaba la caza. Y en el mar de Chuquí parece que a los osos les va estupendamente. Son estos contraejemplos los que usa el informe para decir, ojo, que la historia no es tan sencilla como parece. Y todo esto lleva a la gran tesis del informe. ¿Y si nos estamos fijando en el hielo que no es?
Lo que se argumenta es que el foco mediático siempre está en el hielo de verano, pero que para los osos es mucho más importante el hielo de invierno y de primavera, que es cuando cazan a las crías de foca. Y ese hielo, según el informe, ha disminuido poquísimo y se ha mantenido bastante estable. Vale, entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿qué foto final nos queda? Vamos a juntar todas las piezas y a ver cuáles son las conclusiones clave que presenta este informe de 2019. En resumen, si tuviéramos que quedarnos con 4 ideas principales del informe, serían estas. Primero, la estimación de la población global es la más alta en décadas. Segundo, el estatus de vulnerable se basa en predicciones a futuro, no en el estado actual observado. Tercero, la conexión entre el hielo de verano y la salud de los osos es compleja. Hay poblaciones que prosperan a pesar de la pérdida de hielo. Y cuarto, se están pasando por alto otros factores clave como el grosor del hielo en primavera o la disponibilidad de presas. Y todo esto al final nos deja con una pregunta. Una pregunta que va mucho más allá de los osos polares y del Ártico. ¿Hasta qué punto la manera en que decidimos medir un riesgo, los modelos que usamos para predecir el futuro, no solo en ecología, sino en cualquier campo, acaban dando forma no solo a nuestra visión de ese futuro, sino también, y esto es lo importante, a las decisiones que tomamos hoy?